Cordial saludo. Hoy vamos a tratar el tema sobre la cobertura para delitos de terceros. Esto que vamos a tratar es lo llamado riesgos antisociales, es decir, daños potenciales derivados de actividades humanas antisociales, las cuales comprenden intrusión, robo, atraco, hurto, infidelidad de empleados, falsificación, desfalco, fraude. Es importante que conozcamos todo lo relacionado con estos riesgos, porque si usted no sabe a qué se expone, cómo prevenirlo. Son de dos clases: personas extrañas, los provenientes de sustracción, robo, atraco, daños a edificación o bienes, desaparición misteriosa, lo llamado hurto, falsificación de documentos, sustracción de depósitos bancarios y riesgos de transporte de valores. Ojo, no se descuide, lo tienen en la mira. Y los otros son los ocasionados por nuestros empleados, es decir, lo que llamamos infidelidad de empleados, que son sustracción de valores o bienes, falsificación, estafa, abuso de confianza, espionaje industrial, confabulación con terceros y espionaje para fines delictivos. No se descuide, lo pueden sorprender. Entonces tenemos como soluciones seguro de sustracción. ¿Cuáles son las coberturas del seguro de sustracción? Son robo, es decir, la sustracción ejerciendo violencia a la edificación en el lugar de entrada o salida de la misma de los actores del ilícito. Atraco, que es la sustracción colocando en estado de indefensión a las personas que se encuentren dentro de los predios. Y hurto, que es la sustracción sin dejar huellas de violencia o la desaparición misteriosa de los bienes asegurados. ¿Qué se cubre en una copropiedad? Elementos decorativos, equipos electrónicos, herramientas y equipos livianos, controles electrónicos de maquinaria como los de los ascensores, plantas eléctricas, dinero y valores dentro y fuera de caja fuerte, equipos móviles y portátiles fuera de predios, materias primas e insumos de valor y bienes de terceros bajo su cuidado, tenencia o control. Hay que verificar la necesidad de contratar, porque estos normalmente no están cubiertos por las pólizas. Sustracción sin violencia o hurto, todo riesgo para bienes especiales, bienes exhibidos en vitrinas exteriores y equipos móviles o portátiles fuera de los predios de la comunidad. Recuerde, un seguro es la solución para la comunidad. Ahora, seguro para manejo de empleados. El seguro de manejo o infidelidad cubre equipos, objetos de valor, mercancías, dinero en efectivo, títulos, valores. El objetivo de la cobertura es cubrir las pérdidas por delitos tales como falsificación, abuso de confianza, desfalco, estafa, hurto, cónice en violencia, a los cuales ya nos habíamos referido anteriormente. Y están asegurados bajo la póliza los empleados de la copropiedad con contrato de trabajo. Ojo, hay que tener en cuenta al contratar esta cobertura cuáles son las personas cubiertas. Recordar que la póliza solo cubre empleados con contrato de trabajo, por lo tanto hay necesidad de verificar el cubrimiento del administrador con contrato por prestación de servicios. Los miembros del Consejo de Administración en ocasiones especiales, empleados con contrato de servicios, empleados por outsourcing y personal de empresas temporales. Algo que es muy importante en una póliza de manejo es cubrir empleados no identificados, es decir, cuando no se puede identificar al empleado o empleados causantes del ilícito. La cobertura especial permite colocar el denuncio en contra de personas desconocidas, porque es muy peligroso en muchas ocasiones
determinar o decir explícitamente sobre quién se va a colocar el denuncio por delito. Condiciones especiales. Es importante verificar si esta cláusula cubre o tiene cláusula de automaticidad de amparo para nuevos cargos, porque todo nuevo cargo que se cree después de expedir la póliza se tienen 30 días de plazo para indicarle a la compañía, de resto quedaría sin cobertura. Cláusula de restablecimiento automático de la suma asegurada al ocurrir siniestro. Se cubren bienes de propiedad de terceros. En caso afirmativo, intervienen 2 o más empleados en su manejo. Se exige con doble control en todas las transacciones. Verificación de los datos de la hoja de vida de los empleados. Se exige auditoría interna y revisión contable periódica. Los empleados temporales o de empresas especializadas deben cumplir el reglamento interno de trabajo de la copropiedad. Ese es muy importante, especificar y determinar claramente si estas condiciones especiales no son exigidas. Ahora una pregunta, ¿el límite asegurado es suficiente? Ojo, dinero y fondos de la comunidad en riesgo. Es necesario una auditoría permanente. Son muchísimos los casos de pérdidas enormes en muchas copropiedades por falta de auditoría permanente. Seguro para riesgos financieros. El fraude electrónico es una amenaza grave hoy en día, por lo tanto no se deje estafar, protéjase. Seguro para riesgos financieros. Es importante estudiar con su asesor, con su compañía de seguros, la necesidad de extenderse a contratar este seguro muy especial, que cubre fraude de empleados, delitos cometidos por empleados de la copropiedad, hurto calificado, sustracción con violencia de dinero y valores, transporte de valores, pérdida de dinero y valores en su trayecto, dinero falso, pérdida de dinero físico por falsificación del mismo, falsificación o alteración de firmas, con lo tal hacen grandes estafas y nos ocasionan grandes pérdidas en los bancos. Y el fraude electrónico, que es el llamado crimen por computador, que es la pérdida de depósitos bancarios por delitos electrónicos. Una pregunta importante: protección de depósitos y ahorros en bancos y entidades financieras. Es recomendable estudiar con las mismas entidades, los bancos, todo lo relacionado con la seguridad de los fondos de la copropiedad e indagar por las garantías que ellos nos dan o los seguros o coberturas que existen para el caso de pérdida. ¿Cómo se maneja y quién controla los dineros y fondos en la copropiedad? Es importante establecer las condiciones sobre esto y analizar los riesgos y por lo tanto contratar límites adecuados. Seguro para transporte de valores. Aunque hoy en día por las condiciones de seguridad esto es un peligro para cualquier copropiedad, en muchas partes se sigue enviando el dinero de los recaudos a los bancos o entidades financieras. Por lo tanto, el seguro de transporte de valores cubre el dinero en efectivo, cheques, pagarés, letras y otros títulos. La cobertura se extiende a la pérdida o daño material en el transporte o la sustracción con violencia o atraco durante la misma. Y el trayecto que se cubre desde oficinas a entidades financieras o de estas hasta las oficinas de la copropiedad. Una pregunta: si este seguro se tiene, ¿el valor asegurado es adecuado a las necesidades? Ojo, tenga en cuenta condiciones especiales. Verificar las necesidades de estas coberturas. Normalmente no se cubre bajo la póliza de transportes hurto simple o sin violencia, motín, actos malintencionados de terceros, permanencia de valores en predios
y trayectos múltiples de transportes cuando el mensajero va a diferentes partes y finalmente llega al banco. ¿Cuál garantía de límite de despachos con mensajero particular especifica la póliza? Por favor, revise y determine las condiciones del mismo. Taller. Les dejo para estudio estos 5 puntos sobre lo que acabamos de estudiar y les recomiendo leer y consultar nuestro libro Seguros en la Propiedad Horizontal en el capítulo 4, la administración de riesgos en comunidades. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video. Dios los bendiga.